Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 1 de octubre del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está sucediendo directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por diferentes acontecimientos, tanto en el ámbito geopolítico internacional como en el campo de batalla. Todos esos acontecimientos se los vamos a estar actualizando en nuestro directo de hoy, así que acompáñenme, pues tenemos mucha información que compartir con ustedes y vamos a comenzar directamente con este artículo que publicaba hoy el medio Político, donde expresaba que Turquía debería respaldar el plan de paz de Ucrania y no el de China, decía un saliente secretario general de la OTAN, un saliente Stoltenberg. Y digo un saliente porque ya no va a ser más el secretario general de la OTAN, ya oficialmente asumió el primer ministro de los Países Bajos, el señor Mark Rutte. Todo eso lo vamos a estar actualizando. En primer lugar, nos pongo un poco en contexto. Turquía decidió respaldar el plan de paz de China y Brasil. Recuerden que el plan de paz de China y Brasil contradice totalmente el plan de paz propuesto por este señor llamado Zelensky, o bueno, de apellido Zelensky. Y es que contradice, ¿por qué? Porque Rusia, China y Brasil plantean que los territorios que ya están bajo control de Rusia, en este caso todos estos territorios que están aquí, pues para poder entablar negociaciones, esos territorios deberían permanecer bajo control del ejército, bajo control de la Federación Rusa. Algo a lo cual se opone tajantemente el señor Zelensky y, bueno, Ucrania de manera general, ¿no? Ahí está la principal contradicción. Además, Rusia exige que Ucrania sea un país neutral, lo cual también creo que está escrito en los puntos que planteaba China y Brasil. Pero Ucrania se niega a todo esto. La fórmula de paz de Zelensky es que Rusia se retire de todos los territorios que controla, que Rusia le pague indemnizaciones y que Ucrania pueda entrar en la OTAN. Básicamente todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, entonces Stoltenberg, que ha estado apoyando de manera fracasada, ¿no?, a Ucrania todo este tiempo y que no ha logrado, pues, derrotar a Rusia, bueno, se molestó un poco porque Turquía, que es parte de la OTAN, ojo con esto, Turquía, que es un país miembro de la OTAN, precisamente estaba haciendo una contradicción, ¿no? En contraposición precisamente al plan que planteaba Zelensky, que es apoyado, por supuesto, por Stoltenberg. Y decía el señor Stoltenberg que los países de la OTAN deben apoyar plenamente el plan de Ucrania para su futuro, afirmó él. Bueno, ya saben, el que ya no va a ser más secretario general de la OTAN. Debemos apoyar la iniciativa ucraniana, dijo en una entrevista a Político, un día antes de dimitir como secretario general de la OTAN. Stoltenberg señaló que es la iniciativa de paz de Ucrania la que puede garantizar un proceso que conduzca a una paz sostenible. Y por supuesto, en última instancia, son los ucranianos quienes deben decidir qué condiciones son aceptables para ellos. Después de todo, son víctimas de, según ellos, una invasión a gran escala, ¿no? Recuerden que la iniciativa de China y Brasil, pues se sabe, ¿no?, que ya un grupo de 17 países, cada vez se van sumando más. Un grupo de 17 países se han sumado al plan de paz de China y en el caso de Turquía es el único miembro de la OTAN en el grupo, según el informe. Recuerden que hace un par de días, pues también Suiza se sumaba a esta iniciativa. Lo habíamos mencionado aquí. Suiza se sumaba a la iniciativa de que, bueno, sí apoyaba el plan de paz de China y Brasil, lo cual le molestó bastante a Ucrania, ¿no? Pero ahora pueden ver un primer país de la OTAN que también está apoyando el plan de paz de China y Brasil. En otro orden de informaciones, bueno, como les decía, ¿no?, el ex primer ministro holandés, Mark Rutte, se convirtió en el nuevo secretario general de la OTAN. Ya Stoltenberg salió, en este caso oficialmente a partir de hoy, pues el señor Rutte es el nuevo secretario general de la OTAN, ¿no? Y bueno, la ceremonia tuvo lugar en la sede de la OTAN. Cuando se le preguntó al nuevo secretario cuáles eran sus prioridades, respondió, sí, algo que era obvio, ¿no? Ucrania. ¿Sí? Debemos asegurarnos de que Ucrania sea una nación soberana, independiente y democrática, decía Rutte, señalando que Ucrania está en la cima de la lista de sus prioridades. El ex primer ministro holandés, así decía esto, asumiendo ya el cargo. Pero esto no fue lo único que dijo. Dijo otras cosas y la vamos a estar actualizando ahora. Y es que el ex primer ministro holandés, a partir de ahora, pues a partir de ahora, ¿no?, será el secretario general de la OTAN, decía que Rusia ganará si Putin consigue lo que quiere en Ucrania, una cuarta parte de su territorio y una cuarta parte adicional de su población.
El nuevo secretario general de la OTAN calificó el apoyo a Ucrania como su máxima prioridad. También decía que no veía la amenaza de que Rusia usara armas nucleares y llamó a no tener miedo de las amenazas nucleares y a permitir que Kiev lance ataques con armas de la OTAN contra la Federación Rusa. Para hacer su primer día empezó bastante belicista el señor Rutte. O sea, sale uno, o sea, a ver, independientemente de lo que les voy a leer aquí, o sea, puede estar mañana Rutte, pasado mañana puede estar otro, de aquí a unos años puede venir otra persona. La narrativa de la OTAN siempre va a ser la misma: desgastar a Rusia, ¿sí? La OTAN ve a Rusia como su enemigo y evidentemente cualquier secretario general de la OTAN, ya sea Stoltenberg o el que venga detrás, siempre va a repetir esta narrativa, siempre va a ser su discurso, ¿no? Así que no nos podemos sorprender por lo que está diciendo el señor Rutte. Si se dan cuenta, está repitiendo lo mismo que decía Stoltenberg, ¿no? Pero decía así, ¿no? Que se permita ataques contra la Federación Rusa con armas de largo alcance, ¿no? También Rutte decía que aseguraba que las concesiones a Putin sentarían un precedente peligroso. También decía que resultaba que el uso de la fuerza militar permitía al país lograr lo que quiere y no podemos hacer eso. En respuesta a una pregunta sobre las prioridades en el nuevo cargo, Rutte anunció una mayor asistencia militar a Ucrania, o sea, va a seguir apoyando a Ucrania supuestamente hasta el último ucraniano, y decía que debían asegurarse de que Ucrania sobreviviera como una nación soberana e independiente, ¿no? Anteriormente, los medios occidentales habían escrito que Biden no había dado permiso a Ucrania para atacar a la Federación Rusa con misiles occidentales después de las declaraciones de Putin sobre el cambio de doctrina militar. Pero, como pueden ver, en su primer día, el señor Rutte pues está envalentonado, ¿no? Y diciendo que sí, va a seguir, por supuesto, con la retórica belicista, va a seguir apoyando a Ucrania. Igual, ¿qué más da, no? Son los ucranianos los que están muriendo en esta guerra, ¿no? Pero bueno, no están recibiendo muy buenas noticias porque, como ya saben, como habíamos anunciado en nuestro video matutino que les mostramos hoy, pues cayó Wuhledar, queridos amigos, cayó Wuhledar. Otro de los que siempre está con una retórica bastante belicista es el jefe de la oficina presidencial, el señor Podolyak, oficina presidencial de Zelensky, ¿no? Que decía que la guerra puede prolongarse durante muchos años. Decía el señor Podolyak que Rusia está librando una guerra imperialista clásica contra Ucrania y si los ocupantes permanecen en los territorios ocupados, la guerra se va a prolongar durante muchos años. Esta declaración fue hecha al aire por el Canal 24 por el señor Podolyak. Recuerden que Podolyak es el asesor del jefe de la oficina presidencial. Cabe señalar, según Podolyak, que Rusia tiene como objetivo destruir el territorio ucraniano, cambiar la composición étnica de la población y llevar a cabo asesinatos masivos de ciudadanos ucranianos, ¿no? Además, agregaba algo que realmente a esta altura no tiene ningún sentido, y que agregaba que los territorios de las regiones de Zaporilla, Kherson, Donetsk, Lugansk y la península de Crimea son legal y efectivamente ucranianos, subrayaba el señor Podolyak, ¿no? En esta intervención que, repito, ya nadie se lo cree, ¿no? Imagínense, Zaporilla, Kherson, Donetsk, Lugansk y Crimea. O sea, esas 5 regiones que precisamente Rusia está exigiendo que, bueno, se respete, como que las controla como parte de su territorio. Precisamente pues está diciendo este señor que son territorio ucraniano. Así que, bueno, ya por ahí van bastante mal. Ucrania, que al final lo que sigue es perdiendo mucho territorio. En otro orden de informaciones, hoy el medio The Atlantic publicaba este artículo que lo titulaba "El abandono de Ucrania". Sí, así lo titulaba el medio de Atlantic, y expresaba que la estrategia estadounidense está drenando lentamente a Ucrania y a su pueblo. Esto lo expresaba este medio. Además, señalaba que Washington proporciona a Kiev la asistencia militar suficiente para no perder la guerra, pero no la suficiente para ganarla. El armamento occidental se está volviendo obsoleto rápidamente debido a la innovación en el campo de batalla, lo que hace que algunos sistemas sean prácticamente ineficaces en el momento de su entrega. Rusia se adapta a todas las innovaciones en el campo de batalla. Un ejemplo es el HIMARS, que Estados Unidos ha tardado mucho en implementar. Hace un año era el sistema más popular en el campo de batalla. Ahora su tasa de éxito es inferior, ojo, lo dice Atlantic, es inferior al 10% debido a la mejora del equipo de guerra electrónico ruso. Bueno, esto es otro medio más que confirma que todas estas armas que alguna vez se consideraron las superarmas, que muchos temían, yo siempre les digo, no, yo antes de la guerra esta en Ucrania, ¿no? Antes de la guerra entre Rusia y la OTAN, pero que se desarrolla en Ucrania,
yo llegaba a asombrarme mucho con el armamento de la OTAN. ¿Por qué? Básicamente cuando yo veía esta organización militar compuesta por ya 32 países, varios de estos países, bueno, digamos que son potencias económicas y también, digamos, desde el punto de vista militar, ¿no? Y cuando veías que estaban en la OTAN, países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, por ejemplo, decían, bueno, esto es difícil, un país como la OTAN tiene, o sea, una organización como la OTAN con armas, superarmas, ¿no? Y luego de que empezó esta guerra me han demostrado, la verdad, que, como siempre digo, son un tigre, constituyen un tigre de papel. Pero un tigre de papel, ¿por qué? Porque estas armas que tanto temían que ellos prácticamente utilizaban en guerras como la de Irak, como la de Afganistán, como el bombardeo en Libia, como el bombardeo en Yugoslavia, como después los ataques que hicieron en diferentes partes de Siria. Y yo decía, bueno, en algún momento tiene que haber algún país que les haga frente a estos bueno, belicistas, ¿no?, de la OTAN. Y bueno, tenía que aparecer Rusia. Y Rusia les ha bajado la tasa de efectividad a los HIMARS, a los Excalibur, a los Swissblade, a los ATACMS, bueno, a todas las armas, ¿no? Ya no son tantas medidas estas armas. Incluso les digo más, en este momento yo he dicho varias veces que Rusia para mí es el mejor ejército del mundo. Pero ¿saben por qué? Porque Rusia se ha tenido que enfrentar a tan diferente tipo de armas, o sea, armas de todo tipo, diferentes armas modernas, y ha podido suprimir la efectividad, bajarle muchísimo la efectividad y la eficacia a cada una de esas armas. Además, Rusia es un ejército moderno hoy en día, y lo demostró en Uledar, que está combatiendo con tácticas, con estrategias, ¿sí?, de la guerra moderna. Ninguno de estos países ha estado en una guerra real después del año, bueno, imagínense, ¿no?, después de la guerra de Irak, Afganistán, estas guerras que combatían contra, pues ya saben, ¿no?, pastores de cabras, pastores de ovejas, con fusiles, con Kalashnikov, básicamente, ¿no? Entonces, imagínense. Pero no, ya está Rusia y todas estas superarmas han bajado muchísimo la efectividad. Y esa es la realidad, ¿no? Estados Unidos, el armamento occidental se está volviendo bastante obsoleto. Y al contrario, el de Rusia está, bueno, siendo bastante actual. Financial Times. ¿Qué nos traía Financial Times? Bueno, publicaba hoy Financial Times un artículo muy interesante. Decía que Ucrania está enfrentando sus horas más oscuras. Y bueno, este artículo de Financial Times, muy interesante, decía que los militares en el frente quieren negociaciones con Rusia. Importante esto que estoy diciendo aquí. Ya no solo estamos hablando de la población ucraniana, de la propia sociedad ucraniana, estamos hablando de los propios militares. Esos mismos militares que siguen las órdenes de este señor que está aquí, bajándose de un avión, muy tranquilo, pero son los militares los que están sufriendo en las trincheras. Y es que los militares en el frente quieren negociaciones y también la sociedad ucraniana está agotada. El ejército ucraniano, los propios militares, los propios comandantes, los soldados ucranianos no creen posible volver a las fronteras de 1991. Ahora estoy a favor de las negociaciones, afirmaba uno de los interlocutores del periódico. Teme que su hijo, también soldado, pase gran parte de su vida luchando y que su nieto herede un conflicto sin fin. El sistema de movilización arbitrario provoca tensión social. La amenaza de quedarse sin luz y sin calefacción en invierno, que por cierto está al doblar de la esquina, también influye en la opinión pública a favor de las negociaciones. Zelensky cree que el inicio de las negociaciones con la Federación Rusa podría provocar inestabilidad social en Ucrania. Las encuestas muestran que los ucranianos apoyan la idea de las negociaciones, pero siguen confiando en una victoria completa y se sentirán decepcionados por el fin de la guerra sin llegar a las fronteras. La tierra, a cambio de ser miembro de la OTAN, es la única salida y todo el mundo lo sabe. Nadie lo dirá en voz alta, pero es la única estrategia sobre la mesa, decía un funcionario occidental. Biden puede aceptar avanzar en el estado de solicitud de Ucrania para ser miembro de la OTAN antes de dejar el cargo. Bueno, yo dudo mucho que Rusia acepte, después de tantos muertos en esta guerra, yo dudo mucho que Rusia acepte que, digamos, ¿no?, que Ucrania sea miembro de la OTAN. No creo que Rusia lo acepte. O sea, al menos, ¿no? Eso es lo que yo pienso. No creo que Rusia diga, bueno, sí, los territorios de Zaporizhia, Kherson, Crimea, Lugansk, Donetsk, son territorios rusos, pero Ucrania puede ser parte de la OTAN con lo que quede de Ucrania, que es básicamente lo que está diciendo este medio, ¿no? Pero, repito, yo dudo mucho que Rusia, pues, ceda en este aspecto. Así que, amigos, no sé cuál será el final de todo esto, pero, repito, al menos hay dos puntos fundamentales que se deberán cumplir y estoy seguro que así será, ¿no? Uno es
que Rusia va a conservar estos territorios. Y lo segundo es que, bueno, Ucrania no va a ser parte de la OTAN, ¿sí? Se tendrá que mantener como un país neutral, ¿sí? Bueno, en otro orden de informaciones, ya casi para irnos al campo de batalla, tenemos un artículo de The New York Times. Pero este artículo de The New York Times lo vamos a tocar mejor cuando lleguemos a Vuhledar, ¿sí? Porque es un artículo que habla directamente de ya no tanto la caída de Vuhledar, sino lo que puede pasar posteriormente a la caída de esta importante ciudad. Eso lo vamos a estar citando, evidentemente, pero prefiero, lo tenemos aquí, ¿no? Ya es un artículo que se adelantaba a lo que puede ser estratégicamente esta derrota ucraniana en la ciudad de Vuhledar. Lo vamos a dejar para cuando avancemos en el mapa y lleguemos hacia lo que está pasando directamente en esta ciudad de Vuhledar, que, como ya vimos en la mañana y mostramos, pues la ciudad había caído completamente bajo control del ejército ruso. Así que, amigos, dicho todo esto, nos vamos ya al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes, pero antes de irnos al campo de batalla, pues no olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios. Recuerden que si les gusta nuestro contenido, pues suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera les estarían llegando las notificaciones de cada uno de los videos que estamos subiendo diariamente a nuestro canal, ¿no? También en la descripción del canal, en la descripción de la caja de comentarios, y en la descripción de cada uno de nuestros videos, pues estamos dejando nuestro link de PayPal, ¿sí? Nuestro link de PayPal, para todas aquellas personas que quieran apoyar económicamente a nuestro canal. También estamos dejando nuestro link de Telegram para todas las personas que se quieran sumar a nuestro canal de Telegram. Son siempre bienvenidos a nuestro canal de Telegram también, donde publicamos mucha información relevante que por su contenido bastante explícito, muchas veces contenido bien fuerte, no podemos pues publicar como parte de nuestros videos en el canal de YouTube, ¿sí? Y bueno, agradezco también a todas las personas que apoyan económicamente al canal. Agradezco a todas las personas que apoyan con sus likes, con sus comentarios a Frente Militar y Geopolítico, ¿sí? En los últimos días se han suscrito una gran cantidad de suscriptores. Son todos bienvenidos siempre a nuestro canal. Dicho todo esto, queridos amigos, nos vamos ya al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes, mucha en realidad. Y bueno, teniendo en cuenta que ayer no tuvimos directo, vamos a empezar directamente por lo que está sucediendo en la región de Kursk. Vamos a llegar a Vuhledar. De todas maneras, ya hoy hicimos un video matutino donde hablamos bastante de Vuhledar. Por supuesto, vamos a mencionarlo. Bueno, la caída de Vuhledar, que es, digamos, lo más importante. Pero hay otras partes del frente que también están activas. Y como siempre, vamos a comenzar desde el norte hasta el sur. Vamos a comenzar por Kursk, porque también tenemos actualizaciones importantes que hacer de aquí. Y es que en la región de Kursk, en los últimos días, las tropas rusas han podido lograr capturar una amplia zona, ¿no? Digamos, al sur de la localidad de Plikovo, que se ha extendido casi llegando hacia Guyevo, ¿no? Habíamos dicho en días anteriores que las tropas rusas era, bueno, para ellos, ¿no?, un objetivo primordial avanzar desde el sur de Plikovo y tratar de expulsar a las tropas ucranianas de Guyevo y de la localidad de Garnal, aquí en esta situación. Bueno, todo parece indicar de que esto se está logrando. Las tropas rusas han podido avanzar en las últimas horas y han recapturado una importante zona, alcanzando toda esta región, ¿no?, de la frontera administrativa de la Federación Rusa, como comentaba fundamentalmente medios como Diken.ru, que así lo hacía notar de alguna manera, ¿no?, demostrando los avances del ejército ruso hacia este eje que vemos aquí. Todo parece indicar que, bueno, en las últimas horas o en los últimos días, las tropas rusas han podido recapturar toda esta zona que está aquí, alcanzando la frontera rusa internacionalmente reconocida y expulsando a una gran cantidad de tropas ucranianas de esta dirección, ¿no? Y bueno, sigue el intenso bombardeo de las tropas rusas sobre la localidad de Plikovo, fundamentalmente. Más al norte, en Martinovka, sigue el uso de los drones FPV atacando las posiciones ucranianas dentro de Suya. O sea, no es que se ha detenido la actividad en otras partes del frente, si bien siguen cayendo localidades en muchas partes del frente, pero eso no quiere decir que Rusia ha detenido su actividad. Rusia sigue atacando las posiciones ucranianas en toda la zona de Martinovka, Mikhailovka, pero bueno, en la única zona donde nos reportan que se ha recapturado territorio es en la zona al sur de la localidad de Plikovo, dentro de toda esta cuña que logró controlar Ucrania desde, bueno, que lanzó esta invasión. No hay grandes actualizaciones del frente de Kursk, no me voy a tomar mucho tiempo aquí. Debo decirles también que al oeste las tropas ucranianas han seguido con sus intentos de avanzar hacia Vesele,
no lo han podido lograr, no han podido pues expulsar a las tropas rusas de Vesele. Han intentado con todo tipo de carros de combate de la OTAN, con maniobras de todo tipo, incluso han intentado rodear Vesele, pero no les ha resultado todavía satisfactorio al ejército ucraniano, así que sí, de manera fracasada, ¿no? Han tenido que retirarse muchas de estas tropas hacia el sur con mucho equipamiento y muchas bajas, en realidad, en todas estas ofensivas, que el objetivo principal del ejército ucraniano es tratar de alcanzar la localidad de Gluskovo en esta dirección, pero hasta ahora no han podido lograrlo. Las tropas rusas se mantienen firmes defendiendo todo este espacio operacional de la zona al oeste, ¿no? Al oeste de Snaos, de Nikolai Darino. Bueno, bien, al parecer sigue siendo una derrota tras derrota esto para el ejército ucraniano, que intenta de manera tenaz, de manera osada, en seguir lanzando oleada tras oleada de ataque hacia la localidad de Gluskovo, tratando de bordear primero Vesele para tener camino abierto a Sukhinovka y Gluskovo propiamente. Pero esto hasta ahora no les ha dado resultado al ejército ucraniano. Más bien en la región de Sumy, el ejército ruso ha, por supuesto, estado observando los movimientos de las tropas ucranianas, y cada vez que vemos estos movimientos, pues las tropas rusas lo que están haciendo es atacar directamente al ejército ucraniano, que, bueno, para que no pueda de alguna manera, bueno, o para que no pueda de ninguna manera, quise decir, pues concentrar tropas y que estas tropas puedan nuevamente ingresar a Kursk, como ya lo hicieron las tropas ucranianas a partir del 6 de agosto. Así que bueno, ahora ya Rusia aprendió la lección y bueno, como pueden ver, hay muchas imágenes de destrucción de equipamiento militar ucraniano en la región de Kursk. Aquí incluso pues teníamos imágenes de destrucción, otra destrucción, al parecer en esta imagen, de sistemas MLRS que estaban pues en la zona boscosa de la región de Sumy, sistemas MLRS que aterrorizaban a la población rusa civil, tanto en Kursk como en Belgorod. Y bueno, aquí en esta situación, en esta imagen, podemos ver la destrucción, ¿no? Con los ataques de manera quirúrgica, como siempre decimos, certero, ¿no? Con el maravilloso Iskander, que sigue causando bastante estrago al ejército ucraniano en toda esta operación militar especial. Con respecto a Alexei Volchansk, no hay una gran información que mostrar. Las tropas ucranianas es cierto que han recapturado las posiciones en la planta de agregados, pero en esa planta de agregados las tropas rusas les están lanzando, les están soltando muchas bombas FAB en las últimas horas, así que no creo que sea un escenario muy feliz el que están viviendo las tropas ucranianas en esa dirección. De aquí nos vamos al frente de Kupiansk porque tenemos bastante actividad, y también en la parte sur, ¿no? Digamos en la parte que divide al Oblast de Lugansk y Donetsk. Primero decirles que no tenemos información importante de lo que está pasando en la flor de Pischane, así que nos dirigimos al sur. En la localidad de Vishneve, en las últimas horas, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia anunciaba que las tropas rusas se habían movido al oeste de Andrivka y que habían capturado completamente la localidad de Vishneve, esta localidad que vemos aquí. La localidad de Vishneve ha quedado, o Vishneve ha quedado bajo control del ejército ruso, ¿sí? Ha quedado bajo control del ejército ruso. Lo que pasa es que las informaciones que estamos teniendo hoy casi todas tienen que ver con Wuhledar, pero no es menos cierto que las tropas rusas han podido capturar completamente esta localidad, que informaba así el Ministerio de Defensa de Rusia, también mostrado por el medio de Diken.ru y también confirmado por el medio de Surya Maps en esta imagen, que nos muestra claramente que las tropas rusas lograron avanzar en este saliente y pudieron capturar completamente la localidad de Vishneve. Y no solo eso, si nos fijamos en las imágenes que nos muestra Surya Maps, las tropas rusas incluso han logrado acercarse a las afueras de la localidad de Pershotravneve, esta localidad que está aquí, según muestran estas imágenes de los medios que citamos de manera prácticamente diaria. Pero esto no es lo único, y es que un poco más al sur, el propio medio de Surya Maps mostraba una información interesantísima, ¿sí? Y ahora les vamos a mostrar lo que está sucediendo aquí, al sur de Nevsk, ¿no? Aquí nos habíamos detenido con Surya Maps y aquí llega pues la localidad de Nevsk, localidad que había caído bajo control del ejército ruso hace varios días, ¿sí? Pero hoy Surya Maps ha mostrado otra información relevante, y ya esto es en la región de lo que quedaba por controlar de Lugansk y la unión con lo que es el Oblast de
Donetsk. Aquí termina el Oblast de Lugansk y aquí comienza el Oblast de Donetsk, de la República Popular de Donetsk en este caso. Y precisamente en esta dirección, las tropas rusas en las últimas horas, el primer ejército de tanques, pues han expulsado al ejército ucraniano de todas estas posiciones y como comentaba Surya Maps, han podido ocupar todo este espacio operacional o toda esta zona que está aquí en el sur de la localidad de Nevske, como podemos observar, al norte está Nevske y según comenta Surya Maps, toda esta zona que está aquí ha quedado bajo control del ejército ruso en las últimas horas, queridos amigos, así que vamos a estar actualizando esta información porque, repito, todo parece indicar de que es así, o sea, toda la localidad al sur de Nevske ha quedado bajo control del ejército ruso, según comunicaba el medio de Surya Maps, donde incluso se muestra la terminación del Oblast de Lugansk y donde empieza el Oblast de Donetsk, como pueden ver, que es esto que está aquí. Aquí termina Lugansk y aquí empieza Donetsk. En final, a la final, ¿no? O al final es territorio ruso actualmente, ¿no? Sí, importante avance del ejército ruso al sur de Nevske, así que nos vamos a ver qué es lo que está sucediendo en otras partes del frente. No hay mucha información de Siversk, no nos vamos a detener ahí, así que vamos a llegar a otras partes del frente. En torno a Chasiv Yar, pues las tropas rusas están atacando y destruyendo prácticamente de manera completa, por no decir completamente, la localidad de Chasiv Yar. Están atacando con todo lo que tienen a la parte central de esta localidad. Si bien hemos dicho varias veces que las tropas rusas no han mostrado más avances por los flancos, aunque todos estamos esperando de que estos movimientos se logren realizar, teniendo en cuenta que las tropas rusas pudieron ocupar hace bastante tiempo esta zona boscosa al norte de Klishchiivka y al sur de Ivanivke, y también pudieron avanzar desde la localidad de Kalinivka, pero no nos ha llegado más información de avances del ejército ruso hacia el interior de Chasiv Yar, ¿no? También vemos cómo las tropas rusas están bombardeando a estas evacuaciones, ¿no? Que está tratando de hacer el ejército ucraniano, estas rotaciones, quise decir. Y bueno, esto demuestra simplemente que las tropas rusas tienen control de fuego de toda esta zona que vemos aquí. De aquí nos movemos un poco más al sur, tenemos otra información que mostrar, queridos amigos, y bueno, aquí es donde empiezan de verdad a ponerse todo bastante feo para el ejército ucraniano. Estamos en la aglomeración de Toretsk y la aglomeración de New York, ¿no? New York-Toretsk, el eje New York-Toretsk, ¿no? Bien, días anteriores habíamos mostrado que las tropas rusas habían capturado completamente la ciudad de Nelipivka, ¿sí? Esto sucedió luego de que las tropas rusas habían avanzado bordeando el Kryvyi Toretsk, este río que está aquí, Kryvyi Toretsk, y entraron en Leonidivka. Esto pasó luego de la caída de New York, lo habíamos visto en nuestro canal. Les había dicho que el hecho de que las tropas rusas habían avanzado en esta dirección fue lo que precipitó la caída de la localidad de Nelipivka, que bueno, es toda esta localidad que está aquí, ¿sí? O sea, toda esta zona que está aquí había caído, ya lo habíamos dicho, ¿no? Bajo control del ejército ruso, ¿sí? Pero esto también ha precipitado otros movimientos del ejército ruso al sur del distrito Zabalka. Recuerden que esta es la ciudad de Toretsk. Este es el distrito Zabalka, el distrito más al sur. Y aquí hay un espacio operacional donde están unas cuantas fortalezas que bordean los vertederos que se encuentran al norte. ¿Ven? Aquí está este vertedero, aquí están estas fortalezas. ¿Y qué es lo que ha sucedido en las últimas horas? Luego del avance del ejército ruso al norte, en el Kryvyi Toretsk, luego de la caída en Nelipivka, las tropas rusas, según cuentan diferentes medios, han podido avanzar un poco más al norte y han podido ocupar la parte norte de Nelipivka y todo el espacio que bordeaba pues la situación entre el distrito de Zabalka en Toretsk y la propia localidad de Nelipivka, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Si traspolamos esto a lo que está sucediendo aquí, lo que ha sucedido en las últimas horas es que las tropas rusas han ocupado toda esta zona que está aquí, ¿sí? Y que las tropas rusas han ocupado esta zona que está aquí, ¿no? Básicamente eso es lo que ha sucedido. Y como pueden ver, las tropas ucranianas que se encontraban cerradas en un caldero han podido al menos retirarse un poco más al norte, ¿no? Teniendo en cuenta estas maniobras que está haciendo el ejército ruso, que son maniobras que ya todos conocemos, pero que al parecer el ejército ucraniano no aprende, ¿sí? Tratan de rodear, pues maniobrar y luego destruir. Y básicamente es eso lo que está haciendo. Las tropas rusas pudieron expulsar de esta manera a las tropas ucranianas en este espacio que comprendía a la aglomeración en el distrito de Zabalka, sur de Toretsk, y al norte de la importante ciudad de New York o Novgorod, como le quieran llamar, porque el nombre ya debió haber sido cambiado, ¿sí? Importante avance del ejército ruso al norte de New York. De aquí nos vamos a otras partes del frente, tenemos otra información que mostrar y vamos a llegar a lo que está pasando en el frente de Pokrov.
Como siempre, el frente de Pokrov está muy activo, siempre nos trae muchas actualizaciones y hoy no es diferente, ¿no? Igual, el frente de Pokrov sigue trayéndonos muchas actualizaciones y es que, bueno, varios medios también están confirmando los recientes avances que ha tenido el ejército ruso en torno a Mirnograd. Esta es la ciudad de Pokrov, también se encuentra aquí al este la ciudad de Mirnograd y precisamente hacia ese Mirnograd es la ciudad que en la parte norte se está acercando al ejército ruso. En las últimas horas, medios como el medio de seguridad Maps han mostrado que las tropas rusas prácticamente han capturado toda la localidad de Mikhailivka. Esta es la ciudad de Mikhailivka o Mykolaiv, y en las últimas horas, como pueden ver en esta imagen, pequeña, ¿no? Pero se ve, las tropas rusas se han movido un poco más hacia el oeste. Aquí están operando la Brigada 114 bajo el nombre o bajo el mando del coronel general Morbichev, y las tropas rusas al parecer han casi que capturado por completo la importante localidad de Mikhailivka, acercándose de manera pues peligrosa hacia la localidad de Mirnograd, que se encuentra al norte. Aquí está Mirnograd, ¿sí? Este es un distrito de Mirnograd, y justo ahí las tropas rusas se están acercando. Precisamente, como podemos ver en este icono, las tropas rusas están bombardeando a las zonas de las minas que se encuentran en Mirnograd. Hemos dicho muchas veces que todo el Donbass es una zona muy minera, hay muchas minas en Donbass, y aquí vemos cómo las tropas rusas están atacando posiciones ucranianas, incluso subterráneas, en la zona de las minas que se encuentran más cercano, ¿no?, a lo que es el distrito sur de la localidad de Mirnograd. Y eso es gracias a que las tropas rusas se siguen acercando y que ahora tienen un mayor control de fuego en torno a esta dirección, ¿no? Pero en otras partes del frente siguen sucediendo varias cosas, y hoy también pues nos llegaba la información de que en torno a lo que es el norte de la localidad de Selidovo, o Selidove, como le quieren llamar, el propio medio de seguridad Maps pues actualizaba la información y mostraba que las tropas rusas han podido ocupar esta zona al norte de las minas dentro de la localidad de Selidovo, o sea, o al norte de Selidovo. Este Selidove, o Selidovo, como le quieran llamar, como más les guste, ¿sí? Y las tropas rusas en las últimas horas han podido ocupar y asegurar todo este espacio que está aquí. Y esto demuestra solo una cosa: las tropas rusas intentarán rodear Selidove, algo que hemos mostrado en diferentes oportunidades, que se combina con los avances realizados hace varios días por el ejército ruso en la zona sur. ¿Cuál es el objetivo aquí? Rodear Selidove. No queda dudas de eso. Avance desde el norte, avance desde el sur, maniobra, ¿verdad?, clásica rusa, tratar de rodear Selidove para meterlo, ¿no?, en un caldero, ¿no?, con una maniobra de pinza clásica del ejército ruso. Pero lo interesante es esto, ¿no?, que en las últimas horas las tropas rusas han podido ocupar perfectamente esta posición que está aquí, lo cual era confirmado por diferentes medios. Primero sería Maps, que lo mostraba de esta manera, y bueno, otros medios que también lo confirmaban, como el medio de Digen. Digen mostraba esta imagen y luego lo confirmaba de esta manera, pues asegurando que las tropas rusas se encontraban ya en un movimiento al norte de la localidad de Selidove, tratando de rodear la ciudad. Pero vamos a regresar a Surya Maps, porque Surya Maps nos actualizó otras cosas. Este es el norte de Selidove, ¿sí? Estos son los avances realizados por el ejército ruso. Y ahora vamos a concentrarnos en lo que está sucediendo un poquito más al sur. Llegamos a la localidad de Ukrainsk, ¿sí? Disculpen, Sukurino. Ukrainsk ya cayó, ¿no? O sea, miren aquí, Ukrainsk ya cayó, y llegamos a Sukurino. Habíamos dicho en días anteriores que las tropas rusas habían entrado en la ciudad por el norte, y habíamos dicho que las tropas rusas también habían entrado en la ciudad desde el este. Recordamos hace 48 horas que hicimos el último directo y lo mostramos de esta manera. Pero también actualizamos la información diciendo que las tropas rusas habían avanzado en esta dirección, capturando completamente toda esta zona de los vertederos que están aquí. O sea, un movimiento que fue en varias direcciones. Las tropas rusas pues avanzaron desde el norte. O sea, aquí se me fue la imagen, disculpen, ya la traje de nuevo. Sí, lo que quería decir era básicamente que las tropas rusas avanzaron desde el norte en esta dirección, avanzaron desde el este y luego pudieron avanzar desde esta dirección, ¿no? Pero hoy nos llegaba la información precisamente del medio Surya Maps, que lo hemos citado varias veces, donde las tropas rusas han capturado toda esta zona que les quedaba por controlar, bordeando toda la vía férrea, esta vía férrea que vemos aquí, y que toda esta zona que está aquí está bajo control también del ejército ruso. ¿Qué queremos decir con esto? Todo el sur de Ukrainsk ha caído bajo control del ejército ruso, lo cual equivale a que todo el norte de Gorniak o de Gernik ha caído bajo control del ejército ruso. Repito, el sur de Ukrainsk y el norte de Gernik están actualmente con control total
por parte del ejército ruso. Y eso es lo que está mostrando aquí el medio de Surya Maps, ¿no? Que afirmaba de esta manera que las tropas rusas han controlado todo este espacio y que al final, pues esto es lo que ha estado sucediendo en las últimas horas, ¿no? Básicamente esto que está aquí, las tropas rusas han logrado controlar toda esta zona que está aquí, o sea, controlan completamente toda la zona de la vía férrea y evidentemente el próximo movimiento que debería hacer el ejército ruso es lo que muestra, por ejemplo, medio como el susurro del frente. Ya cayó toda la zona de los vertederos, lo que queda es avanzar en esta dirección. ¿Y qué es lo que va a hacer el ejército ucraniano? Ya lo pueden ver aquí, vean esta imagen que nos trae el susurro del frente. Miren esto, aquí está Sukhurino, ¿sí? ¿Qué puede pasar aquí? O sea, es obvio y lógico lo que va a pasar aquí, ¿no? Las tropas ucranianas se encuentran aquí, cerradas completamente en Sukhurino, pues no les queda de otra, ¿verdad? Si no emprenden inmediatamente una retirada, pues van a ser, ¿qué? Totalmente rodeados, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, las tropas rusas que están aquí al sur prácticamente están a nada de conectar con las tropas rusas que se encuentran más al norte. Así que no queda dudas, queridos amigos, que en las próximas horas lo más probable es que toda esta zona de Sukhurino pues quede bajo control del ejército ruso. Vamos a esperar, pero Susurro del Frente se adelantaba diciéndonos que sí, es lo más probable, porque de aquí a cerrar con una maniobra típica del ejército ruso, una maniobra de pinza que cierre por completo al ejército ucraniano en esta dirección, pues la localidad habrá caído de manera total, inexorable y, bueno, no podrá hacer nada el ejército ucraniano para controlar esta situación. Más al sur, en torno a lo que está pasando en Gornik y la localidad de Ismailivka, la información que nos llega es que las tropas rusas están tratando de lanzar asaltos hacia la localidad de Ismailivka. Es esta localidad que está aquí. Esto es interesante, ¿no? Esto, ¿cómo es que las tropas rusas lo pueden lograr? Básicamente porque ya controlan, y esta es la importancia, ¿no? De haber controlado toda la zona de la vía férrea, ya tienen un control de esta zona que les facilita, ¿no? Tienen la ventaja de poder lanzar estos asaltos hacia la localidad de Ismailivka en esta dirección, que se verían combinados con los diferentes avances que ha estado realizando el ejército ruso hacia el interior de la localidad de Gornik o Gorniak, como quieran llamarlo, ¿no? Pero repito, esto lo ha logrado el ejército ruso gracias a los últimos avances que han estado realizando, que les permite controlar todo el sur de Ukrainsk, o lo que es lo mismo, todo el norte de Gornik, que es donde también las tropas rusas están sometiendo a una gran presión al ejército ucraniano, según las informaciones que nos llegan de diferentes medios, queridos amigos, ¿no? Bien, de aquí nos vamos a otras partes del frente. Hay bastante información que actualizar en otras partes del frente y vamos a llegar a lo que está ocurriendo en el suroeste de Donetsk, que digamos es lo más importante del video de hoy y por supuesto se los vamos a traer, ¿no? Por supuesto, lo más importante es lo que sucedió en Vuhledar, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar por lo que estuvo sucediendo al sur de Konstantinovka. Esta es la ciudad de Konstantinovka, que había caído bajo control del ejército ruso. Pero desde hace días venimos diciendo que las tropas rusas se están acercando peligrosamente a la ciudad de Kadenivka. Incluso ya hemos visto con diferentes imágenes que las tropas rusas incluso han podido cruzar el río y que se acercan peligrosamente a Katerinivka. Las propias tropas ucranianas están mostrando imágenes de cómo ellos son los que están bombardeando al ejército ruso en esta dirección, ¿no? O sea, hay soldados rusos que ya cruzaron hacia Katerinivka y son los ucranianos los que empiezan a bombardear, lo cual demuestra el control del ejército ruso en esta dirección. Pero hoy diferentes medios han actualizado también la información y la situación se está poniendo bastante difícil para el ejército ucraniano en toda esta zona. Hoy, diferentes medios como Diken.ru mostraban esta imagen donde las tropas rusas han logrado avanzar desde, digamos, más al oeste de la localidad de Konstantinovka, moviéndose en esta dirección, acercándose cada vez más hacia la localidad de Katerinivka. Repito, es un importante movimiento realizado por el ejército ruso en las últimas horas. Aquí está Konstantinovka y según lo que plantean estos medios, pues las tropas rusas han avanzado sobre esta dirección y se han acercado controlando todos estos cinturones forestales que vemos aquí, ¿no? Estos cinturones forestales que están aquí, bueno, todo parece indicar de que ya han quedado bajo control del ejército ruso, según muestran estas imágenes que están aquí, ¿no? Básicamente, las tropas rusas en las últimas horas han podido lograr un avance significativo en esta dirección, ocupando todas estas zonas que están aquí y acercándose de manera bastante peligrosa, digamos, peligrosa para el ejército ucraniano, ¿no? Cuando digo peligrosa, me refiero a que es peligrosa para los ucranianos, porque para los rusos es ventajosa, no peligrosa, ¿no? Que estén haciendo estos movimientos hacia las posiciones del ejército ucraniano que se encuentran en Katerinivka. Pero importante este movimiento realizado por el ejército ruso en las últimas horas.
Y bueno, de aquí llegamos a, digamos, lo más importante del video de hoy y por supuesto nos referimos a lo que está pasando, lo que estaba pasando en Wuhledar. Queridos amigos, en la mañana hicimos un video importantísimo donde narramos un poco lo que sucedió aquí. Después de ese video, muchos videos, todos los canales que son alternativos, independientes, hemos hablado de esto. Si bien canales occidentales no van a publicar la noticia, pero los canales alternativos, todo. Una lluvia de canales ha mostrado la información de que Wuhledar ha caído. Por supuesto, nosotros también lo mostramos en la mañana. Pero bueno, también aquí estamos haciendo una actualización. Y bueno, básicamente las tropas rusas, voy a ser un poquito más breve en esta oportunidad porque ya hicimos un video hablando específicamente de todo lo que sucedió aquí. Pero vamos de todas maneras a actualizarles la información. Ayer habíamos visto que las tropas rusas habían avanzado en la ciudad de Wuhledar y la tenían completamente rodeada. Las tropas rusas se habían detenido en estas posiciones que estaban aquí y estaban negociando una especie de ultimátum al ejército ucraniano y también establecieron, según mi entender, unas ciertas negociaciones para decirles, bueno, miren, a ver, se rinden ahora y los dejamos, caen presos, o un número, según dicen algunos también en los chats y en las comunicaciones, o un número determinado de sus fuerzas los dejamos escapar, no sé. O bueno, vamos a bombardearlos aquí las 24 horas, 24 por 24, y no va a quedar piedra sobre piedra en Wuhledar, y ustedes lamentablemente van a tener que morir, porque no les queda de otra. Y bueno, repito, porque todavía no nos han llegado imágenes de prisioneros ucranianos capturados, no nos ha llegado en gran medida, aunque sé que van a salir estas imágenes. Lo que sí nos ha llegado son imágenes de cientos de banderas del ejército ruso colocadas en diferentes partes de Wuhledar. Todo eso lo vamos a ver, ¿sí? Y ya en la mañana también se los traemos. Pero vamos a mostrarles la información de lo que estuvo pasando en las últimas horas. Diferentes medios comenzaron a actualizar la información relacionada con lo que estaba pasando en Wuhledar. El primer movimiento realizado por el ejército ruso fue desde el oeste y lograron entonces avanzar en estas direcciones que están aquí, en estas casas que están aquí. Todo eso después, por supuesto, de un intenso fuego y de ataques con drones FPV que entraban por la cocina, como pueden ver, ¿sí? Ataques directamente con municiones, con artillería, con munición termobárica. Bueno, ya vieron ya la lluvia de proyectiles que caía sobre Wuhledar. Día tras día, noche tras noche. Bueno, las tropas ucranianas no pudieron resistir todo esto. Tanques que eran destruidos en cualquier posición. Bueno, ya todo esto no lo quiero repetir porque lo más importante es que la ciudad cayó. Las tropas rusas lanzaron su primer movimiento y avanzaron en esta dirección. Eso fue lo primero que sucedió y es lo que comentan diferentes medios. Que precisamente el primer avance realizado por el ejército ruso fue en la zona del noroeste, ¿no? Las tropas rusas lograron avanzar sobre esta dirección donde están estos edificios al norte y lograron capturar toda esta zona que está aquí. Este fue el primer movimiento importante que hizo el ejército ruso, que un poco ya empezó a desvirtuar al ejército ucraniano en esta dirección, ¿sí? Esto lo comunicaban diferentes medios como Diken.ru, que lo confirmaba de esta manera y después lo actualizaba de esta manera. Pero precisamente el medio de Diken.ru después colocaba esta imagen donde mostraba que en la zona de la escuela, donde hay una torre de comunicación también, pues las tropas rusas lograron moverse hacia esta dirección y pudieron ocupar toda esta zona al norte, ¿no? Estamos hablando de todas estas casas que están aquí, donde quedaba también al descubierto toda esta zona que está aquí y evidentemente las tropas rusas pudieron capturar todo el espacio operacional, ¿no? Básicamente este fue el primer movimiento del ejército ruso. Pero sucede que esto se combinó con movimientos que también provenían desde el sur. Aquí cayó una zona de la escuela importantísima. Pero aquí, donde se encuentra este hospital que vemos aquí, las tropas rusas comenzaron a avanzar desde el sur, ¿sí? Luego de que ya controlaban el norte de Pavlivka, este es Pavlivka, luego de controlar todo el norte de Pavlivka, las tropas rusas avanzaron desde el sur, ¿sí? Y llegaron hasta la zona del hospital, este hospital que vemos aquí, ¿sí? Toda esta zona es la zona del hospital, que cayó también bajo control del ejército ruso, y esto lo mostraban diferentes medios, ¿no? Después de estos avances, bueno, las tropas rusas lograron ocupar toda esta zona del hospital, que después será confirmado también por otros medios, y bueno, finalmente era confirmado por el medio de Surya Maps. Me voy a detener aquí en esta imagen que ya demuestra cómo las tropas rusas desde el norte hicieron link completamente. Tenemos este video, lo vamos a colocar ahora, y estos videos también, donde las tropas rusas hicieron link completamente con las tropas que estaban al sur. Es decir, en este movimiento, las tropas rusas que avanzaron desde el sur pudieron conectar con las tropas que avanzaban desde el norte, ¿no? Estas fueron las tropas que ocuparon el sur, lograron ocupar primeramente desde esta dirección toda esta zona, incluyendo el hospital. Y bueno, ya después de eso, o sea,
Era prácticamente algo sencillo, ¿no? Las tropas rusas evidentemente iban a cerrar completamente esta dirección, iban a capturar completamente toda esta zona y quedaba bajo control del ejército ruso toda la zona del sur, digamos suroeste y el noroeste, además de la parte central. Esto se combinaba con los movimientos que estaba estableciendo el ejército ruso desde la zona este y como pueden ver quedaba el ejército ucraniano prácticamente como un sándwich típico, ¿no? Que ahí están, ¿no? Básicamente como una salchicha ahí apretados y básicamente lo que quedaba aquí era para simplemente retirarse, ¿no? No había otra cosa. Y esto es lo que estaba mostrando prácticamente Surya Maps, ¿no? Que después de esto las tropas ucranianas comenzaban a retirarse al norte. Lo que me queda la duda es cuántas tropas realmente lograron retirarse y cuántas tropas se entregaron al ejército ruso. Habría que ver la estadística, vamos a ver después. Y bueno, de todas maneras estoy claro y estoy convencido de que van a venir imágenes y videos de muchos prisioneros ucranianos. Pero también es cierto que varias tropas ucranianas pudieron retirarse de la zona que les quedaba controlada en la localidad de Vuhledar hasta que finalmente la localidad quedaba bajo control del ejército ruso. Diferentes medios como el Larguero de Donetsk mostraban esta retirada hacia el norte de Ucrania, o sea, sí hubo tropas ucranianas que se pudieron retirar y posteriormente caía bajo control del ejército ruso toda la ciudad de Vuhledar, de esta manera, que mostraba diferentes medios como el propio medio Diken.ru y que después lo actualizaba el mapa de Surya Maps de esta manera que vemos aquí, ¿no? De manera que, queridos amigos, dicho después de todo eso, pues no quedaba duda alguna de que todo Vuhledar había caído bajo control del ejército ruso, ¿sí? De esta manera. Ajá, de esta manera. Y que finalmente, pues, el ejército ruso, pues, también llegó a controlar toda la zona al sur, ¿sí? De manera que Vuhledar, ¿no? Quedaba totalmente, sin duda alguna, de manera inobjetable, bajo control del ejército de Rusia, ¿no? ¿Sí? Esa era la realidad de las últimas horas, ¿no? Vuhledar está lleno de banderas del ejército ruso. Las banderas comienzan incluso desde el norte de Pavlivka, donde las tropas rusas ya en Pavlivka comenzaban a colocar sus banderas. Banderas que en todas se ve algo en común, y es el estandarte de la victoria. Hace aproximadamente, digamos, alrededor de 80 años atrás, pues estas mismas banderas eran colocadas en diferentes partes en aquel momento, ¿no? La Alemania, bueno, ya saben el apellido, lo voy a decir para que no me censuren, porque ya incluso en el video de la mañana casi que me censura YouTube. Así que bueno, tengo que tener cuidado con lo que digo. Y bueno, aquí está, lo voy a decir bastante leve, uno de los estandartes de la victoria, pero bueno, también vamos a mostrarle varias imágenes, porque la realidad es que en los últimos días, con los avances realizados por el ejército ruso, ¿sí?, una lluvia de banderas están sobre la zona que ya Rusia está controlando. Y esto va desde la propia zona al norte, donde las tropas rusas mostraban la efectividad del control, poniendo la bandera sobre esta torre que se encuentra al lado de la escuela. Esto es en el noroeste, ¿sí?, con los primeros avances que realizó el ejército ruso. Los soldados rusos aquí que operaron fueron de varias brigadas, no se crean que fueron de una sola brigada. Aquí operó la brigada 150 de Infantería Naval, también operaron brigadas como el regimiento 36 o la brigada 36 de fusileros motorizados, sí, la 36 también, que fueron los que estuvieron avanzando más en la zona del este. También la brigada de tanques 50 de Buriatia, lo decía yo en el video de la mañana. Los buriatos, que son una de las repúblicas rusas muy importantes, que por cierto, los buriatos son bravos guerreros, han estado combatiendo en esta guerra, defendiendo a su Rusia, ¿no?, la madre patria, y son bravos guerreros también. Y por supuesto, milicias de la República Popular de Donetsk, o sea, ex militantes de las milicias de los soldados de la República Militar de Donetsk, ¿no? Ahí está la tricolor ondeando en esta torre de comunicación. Las tropas rusas, con un gran sentido de patriotismo, ¿no?, pues capturaron toda la zona norte poniendo esta bandera cerca de la escuela, en la torre de comunicación. Ahí está la tricolor rusa ondeando. Esto es una de las banderas, fueron varias, pero demostrando el control total. Y aquí está el soldado, una imagen que muchos me comentaron en la mañana, el soldado saludando. Ese es un sentido del patriotismo ruso, para que todos aquellos que piensan que los rusos no, tienen un sentido de patriotismo altísimo, y aquí vemos a los soldados rusos saludando su bandera, demostrando la captura total de la parte noroeste de Vuhledar en esa dirección. Pero, bueno, las imágenes llueven, tenemos muchas imágenes, ya sé que las vieron. Aquí está la zona del hospital, que fue capturada en la zona del suroeste, más al suroeste, donde les mostrábamos estas imágenes también, los estandartes. Ahí está la tricolor una vez más. O sea, fue un día donde las imágenes llovían
con las banderas rusas por todo Vuhledar. Vuhledar fue una batalla importantísima del ejército ruso. Hoy decía, y bueno, lo recalco ahora, que también como parte de este canal, o tal vez como otro que nos vamos a crear, pues vamos a estar haciendo también videos un poco más, digamos, documentales también. No vamos a dejar de transmitir los directos, eso nunca, ¿no? Vamos a seguir transmitiendo directos, evidentemente, pero también, sí, hay muchas batallas ya que ya tienen su historia. La batalla de Vuhledar, la batalla de Avdiivka, la batalla de Bakhmut, ¿sí? La batalla de Marinka, cómo olvidarla, la batalla de Robotine, bueno, todas estas batallas que han sido muy importantes, ¿no? En esta guerra, la batalla de Mariupol, cómo olvidarla, la de Severodonetsk, la de Lysychansk, muchas batallas y otras que se irán sumando, ¿no? Porque las tropas rusas siguen tratando de, pues, controlar y, bueno, recuperar y darle a la República Popular de Donetsk el territorio que Ucrania, pues, en aquellos momentos, ¿no? Que simplemente lo que pedían estas repúblicas era básicamente la independencia de Ucrania, básicamente, y hablar ruso. Pero bueno, ya saben ya todo lo que sucedió, no voy a repetir eso. Una vez más el estandarte de la victoria. Esto sí fue ya en el centro. Vamos a detenernos aquí porque esto sí fue ya la demostración de que había control total. En el propio centro de Vuhledar, ¿sí? Vuhledar, lo voy a decir bien, porque muchos amigos, ¿no? En la mañana me explicaban y me decían que en realidad Vuhledar es el nombre en ruso y Vuhledar es el nombre en ucraniano. Así que vamos a llamarla ya Vuhledar, ¿sí? Porque ya Rusia controla completamente la ciudad. Una batalla que duró 1 año y 8 meses aproximadamente, o tal vez 1 año y 8 meses, pero donde quiera que la busque, lo puede poner incluso ahora buscar en Google, puede googlear esto y puede encontrar que todo dice que ya la batalla de Vuhledar culminó y que es la victoria rusa. Con ese soldado levantando las manos, diciendo, estoy feliz, estamos felices de haber recuperado Vuhledar. Vuhledar es ruso, Vuhledar es ruso, y bueno, forma parte de la federación. Bienvenida la localidad de Vuhledar, de nuevo, la ciudad de Vuhledar, a la, bueno, voy a repetir, Vuhledar, ¿no? Tengo que aprendérmelo así, porque ahora se llama Vuhledar, ¿no? Vuhledar regresa a la Federación Rusa. Ahí está, bueno, estas imágenes que transmiten todo esto. O sea, videos tenemos de todo tipo, no queremos, o sea, hay muchos videos de verdad que muestran estas imágenes históricas, ¿no? De la Federación Rusa, pues capturando completamente Vuhledar, ¿no? Una gran victoria del ejército ruso. Y bueno, más allá de las banderas, de todo esto, de la alegría, de la euforia, recuerden que les mencionaba, ¿no? El artículo de The New York Times, ¿no? Este artículo que mencionaba qué podría ser, qué simbolizaba, qué significaba la caída de Vuhledar. Pues The New York Times publicaba este artículo que después era citado por los propios medios ucranianos, el medio Uniam, decía que la batalla de Vuhledar llegaba a su fin y que las consecuencias de la pérdida de esta ciudad son tremendas, ¿no? ¿Por qué? Porque Vuhledar, ahí donde lo ven, muchos que pensaban que solo era una simple ciudad, y aquellos ahora pro-ucranianos y pro-OTAN que van a decir que Vuhledar no es importante desde el punto de vista estratégico, que no es importante desde el punto de vista simbólico, están equivocados. Y precisamente New York Times decía que la pérdida de Vuhledar, fíjense que ahora se llama Vuhledar, complicará la defensa de Pokrov y fortalecerá las líneas de suministro rusas. Esto dicen los propios militares ucranianos. Durante casi 3 años, Vuhledar ha sido el pilar de la defensa de Ucrania en el sur de Donbass. ¿Sí? Una derrota en Vuhledar sería a la vez la pérdida estratégica para el ejército ucraniano y un golpe simbólico, dado el papel central que jugó esa ciudad en la contención del ataque ruso. La pérdida de Vuhledar permitirá a los rusos intensificar los ataques en dirección Pokrov, que es un importante centro logístico. También aliviará la presión sobre las líneas de suministro rusas que atraviesan el sur de Ucrania hasta Crimea, además de exponer algunas zonas y pueblos difíciles desde el norte y al oeste de Vuhledar a las fuerzas rusas. ¿Sí? Aquí pueden ver que básicamente ya incluso está atrasado, ya Vuhledar ha caído y esta ruta logística, sobre todo la carretera, esta importantísima carretera que va desde, miren esta carretera importantísima, ¿no? Que es la que siempre decimos, la T0524, miren todo esto. Marinka, Poveda, Konstantinovka, Bodiane, Vuhledar, Pavlivka, o sea, una importante ruta, pero que sigue, ¿no? Sigue y se conecta evidentemente con las localidades más al sur de Donetsk, llegando incluso hasta la importante ciudad de Mariupol, que la histórica Mariupol, a la cual también merece también un documental en su momento. Ahí está Mariupol, fíjense la importancia que tiene haber capturado completamente esta fortaleza al sur y
lo que significa para el frente en Pokrov. Aquí está Pokrov. Aquí se alivian una gran cantidad de tropas rusas que podrían apoyar a las tropas del coronel general Morbichev en Pokrov. Ya, eso es en primer lugar. Se libera una gran cantidad de tropas aquí y hay otro grupo de tropas que podría seguir pues avanzando y tratando de, bueno, controlar los espacios operacionales para tratar de conectar con las tropas rusas que se encuentran al norte en Pokrov, ¿no? Así que significativa, importantísima victoria rusa en Uledar y, bueno, una derrota tremenda para el ejército ucraniano que, bueno, ya con esto, bueno, ya lo hemos dicho en la mañana, lo repetimos aquí y es de verdad una victoria para aprender, ¿no? Porque, repito, aprender de sus errores es lo más importante. El ejército ruso lanzó estas operaciones en Uledar. Recuerdo, no lo olvido nunca, enero de 2023, mientras Wagner combatía en Bakhmut, las tropas se lanzaron al asalto de Uledar, fueron repelidas, tuvo muchas pérdidas Rusia en ese momento, pero ya este es el año 2024 y las tropas rusas han aprendido y ya son un ejército moderno, ¿no? Rodearon Uledar y terminaron capturando esta importante ciudad. Bueno, y bueno, por último aquí vamos a mostrarles una imagen de cómo con un misil Iskander pues han destruido, ¿sí?, un punto de concentración de tropas ucranianas, al parecer en la localidad de Kryvyi Rog, al norte de Kherson. Y esta es la realidad de cómo quedó esta localidad luego de un ataque certero, quirúrgico del maravilloso Iskander. El maravilloso Iskander que ya tiene una larga lista de objetivos militares destruidos en Ucrania y hay que hacerle un reconocimiento también a esta importante arma rusa que ha tenido un éxito total. Y que se lo pregunten a los HIMARS. Se lo pregunten a los HIMARS. Más de 15 HIMARS destruidos por Iskanders en solo 2 meses. Imagínense, ¿no? Un desastre total. Y con esta información, queridos amigos, pues nos vamos ya del directo de hoy. Para mí, como siempre, es un gusto transmitir para todos ustedes. No olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios. Si les gusta nuestro contenido, pues suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera les estarían llegando las notificaciones de nuestros videos. Hasta la próxima, queridos amigos. Nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos.